Hola a todos, soy Matías González, ayudante de programación del Paralelo 1 y 3, y este va a ser el primero de una seguidilla de videos que va a estar subiendo a lo largo del semestre. Estos videos van a contener un pequeño resumen de la materia, unos ejemplos y unos ejercicios que van a tener disponible ahí en el aula siempre, ¿no es cierto? La gracia es que tengan el material ahí para que lo puedan ver cuando quieran y puedan reforzar un poco los conceptos que tiene este curso, sobre todo considerando que tienen tareas semanales. Bueno, entonces los contenidos de este primer video va a ser como introducirlo un poco a cómo usar MATLAB, ¿ya? Cómo usar la interfaz MATLAB, porque aparte de tener un lenguaje de programación, esta interfaz también tiene muchas opciones, ¿no es cierto? Tiene muchas herramientas, tiene muchas cosas acá a los lados, y en el fondo la gracia de este video es que entiendan un poco más cómo usarla, aparte de lo básico que ofrece el lenguaje de programación, ¿eh? Bueno, entonces vamos a empezar. Em, bueno, lo primero que vamos a ver, bueno, lo primero que vamos a ver es la consola de comandos. La consola de comandos permite ingresar rápidamente variables y funciones, y su ventaja es que es rápida, ¿no es cierto? Uno puede llegar a escribir cuando quiera la variable. Por ejemplo, vengo para acá y escribo aquí al lado, ¿no es cierto? A igual 5, por ejemplo, y ya tengo esta variable definida, ¿cierto? Puedo llegar y sumarle a lo que quiera. Puedo sumarle, por ejemplo, 10 si me da que el resultado ANSI es 15, ¿cierto? Y podemos comenzar a básicamente trabajar esto como una calculadora también, de lo que quiera. Por ejemplo, no sé, coseno de y me da que es menos uno, etcétera. Esto en el fondo es como una calculadora no muy distinta a las calculadoras científicas, ¿ya? Bueno, la gran desventaja que tiene esto es que no permite modificar comandos ingresados anteriormente, y que tampoco se puede ingresar en múltiples líneas de código, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que yo quiero definir tres variables. Lo que tendría que hacer es llegar y definir variable 1, por ejemplo, var 1 igual 5, var 2 igual 10 y var 3 igual 9, ¿ya? Entonces tengo estas tres variables definidas. Eh, entonces igual es como engorroso tener que estar todo el tiempo escribiéndola y poniendo enter, aparte de que si yo quisiera ahora cambiar, por ejemplo, la variable 1, no puedo, ¿cierto? Si vengo para acá, lo selecciono y aprieto para borrar, no pasa nada, no puedo evitar, o sea, editar lo que ya está escrito. Tendría que volver a escribir la variable para poder editarlo, ¿cierto? Si yo le quiero cambiar el valor a la variable 1 de 5 a 4 desde la consola de comandos, habiéndola definido previamente desde la consola de comandos, tendría que simplemente volver a definir la variable, ¿ya? Es una gran desventaja que tiene, y por lo tanto es siempre más recomendable utilizar el editor de texto, ¿ya? El editor de texto aquí yo lo tengo abierto, pero si no, lo que tendrías que hacer es simplemente ir a New, a Editor, New y Script, ¿ya? Con Control N también lo pueden abrir más rápido. Pero aquí tiene un editor de texto que en el fondo acá lo que puedo hacer, ¿no es cierto? Que puedo llegar y poner variable 1 igual 5, variable 2 igual 10 y variable 3 igual a 4. No, a 9, ¿ya? Y con esto tendría las tres variables definidas, ¿cierto? Ahora yo las puedo operar, puedo hacer lo que quiera, pero si yo quiero cambiar, por ejemplo, el valor de la variable 1, puedo simplemente venir y borrarlo, ¿cierto? No tengo que volver a darme toda la lata de escribir todo de nuevo. Entonces siempre es recomendable utilizar el editor de texto antes que la consola de comando. La consola de comando eviten usarla o úsenlo solamente para cálculos muy puntuales que no van a estar usando todo el rato, ¿ya? El editor de texto en general es mucho más flexible y cómodo de trabajar. Bueno, ahora si uno llega y escribe la variable, se muestra automáticamente por consola. Por ejemplo, bueno, acá me pasa un spoiler del comando clc, pero bueno, lo importante es que si yo tengo este código y lo corro acá con este botoncito que dice run, bueno, acá pongo AutoPath, bueno, lo mismo, eso no les va a aparecer a ustedes, pero el punto es que ahora tengo definidas mis cuatro variables, ¿cierto? Acá las tengo definidas, pero se me muestran por consola siempre, ¿ya? Y si yo no quiero que me salgan siempre las variables acá cada vez que ejecuto el programa, tendría que ponerle esto, ¿cierto? Unas comillas, unos punticomas mejor dicho, para que la variable no me salga acá. Entonces si yo ahora borro de nuevo esto, que por cierto con CLC uno borra esta consola de comando, si es que yo borro esto y lo corro, ahora no me aparece nada, ¿cierto? En el fondo las variables siguen definiéndose, pero no se van a mostrar por esta consola de comando, ¿ya? Y ahora si es que yo, por ejemplo, a esta consola, la variable 2, le quito eso y corro esto, va a mostrarme el valor, ¿cierto? Se va a ejecutar el valor ahí. Y si yo ahora llego y le quito a esta también, ya acá pongo un CLC para limpiar la consola nuevamente, ahora se me deberían mostrar estas dos, pero la 1 no debería aparecer.
Y ahí está, ¿no es cierto? La variable 2 y la variable 3 aparecen, pero la variable 1 no. No. Y eso es porque tiene el punto y coma. Entonces uno define la variable y le pone un punto y coma para que no se muestre. O si quieren que se muestre, no le dejan el punto y coma. Así de sencillo el hacer que las cosas se muestren o no por la consola de comando. Cuando están en el editor de texto, ¿cierto? Bueno, ahora esto es lo que les acabo de mostrar, ¿cierto? El comando clc limpia la consola de comando. Por ejemplo, si yo corro este código, se me va acumulando esto, ¿cierto? Entonces ya, voy a hacerle con una pura variable, por ejemplo, practice. Ya, entonces yo ejecuto esto, me queda acá mi variable 4. Ya, ahora yo llego para acá y le pongo, no sé, valor 6. Y aparte tengo otra variable que tiene valor 10. Ahora agregué otra variable y aparte le cambié el valor a la variable 1. Me sigue apareciendo ahí que eso es 4, ¿cierto? Y si yo esto de acá le cambio el valor, no sé, a 12 y esta a 2, me va a ir apareciendo todo el rato esto. Entonces cada vez que ejecute el programa se me va a ir acumulando todo esto aquí, ¿ya? Entonces si yo llego y pongo clc, se borra, ¿no es cierto? Pero ahora yo lo vuelvo a correr y me vuelve a pasar eso mismo, ¿ya? Entonces lo que es recomendable, como bien dice aquí, es poner clc al comienzo de cada programa, cosa que cada vez que se ejecute el programa parta por limpiar la consola de comandos y que después lo que aparece en la consola de comandos sea únicamente el programa, ¿cierto? Entonces si yo pongo acá clc, me aparece eso. Y si ahora le pongo acá, no sé, 10 y 8, me va a aparecer eso nomás, ¿cierto? No me va apareciendo todo lo anterior y no se va a ir acumulando todo. Entonces sí tengo un espacio de trabajo un poco más limpio, ¿no es cierto? Ahora, si yo no pongo clc al principio y lo pongo al final, ¿qué creen que pasaría? Bueno, lo que pasaría es que se borraría todo, ¿no es cierto? Se ejecuta el programa, pero inmediatamente clc borra todo, ¿no es cierto? Como que esto aparece en consola un tiempo, pero muy, muy corto, que es lo que se demora en ejecutarse el clc nomás, y después se borra. Entonces, si ponen clc al final no les muestra nada, pero si lo ponen al principio van a lograr tener un código más ordenado, ¿cierto? Porque no se va a ir acumulando todo en la consola de comandos y así van a poner a ser más prolijo con lo que trabajan, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, no se me muestra la variable 8, como que lo cambié y automáticamente no se demuestra, pareciera que es automático, pero es porque está el clc borrando de la consola de comandos al principio del programa, ¿cierto? Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no es cierto? Voy a poner el láser. Entonces, bueno, sin clc al comienzo del programa, el resultado muestra por la consola de comandos, ¿ya? Entonces acá pongo a igual 5, b igual 8 y después a más b, ¿no es cierto? Acá me aparece el a igual 5, después acá me aparece un b igual 4, ¿ya? Eso claramente es porque estaba en un valor anterior, ¿no es cierto? Y después estaré la suma de los dos que daría 9. Pero después yo le cambié el valor a b, ¿no es cierto? Y lo dejé en 8 y me sigue apareciendo eso ahí. Entonces como que en el fondo, si uno quiere evitar que le aparezcan valores antiguos y nuevos y que cada vez se vaya acumulando lo que uno ejecuta en la consola de comandos, debería ponerle un clc al principio, ¿ya? Es una muy buena práctica de programación y es recomendable siempre hacerlo en realidad. Bueno, también tenemos el workspace, ¿ya? En el workspace se muestran todas las variables declaradas, ¿ya? Entonces si yo vengo para acá, por ejemplo, acá tengo todas las variables declaradas que he declarado esta sesión. Tengo desde la A que definí al principio, tengo un ANS, que el ANS es como lo mismo que pasa en las calculadoras científicas. Este ANS, por ejemplo, es menos 1, pero si yo vengo y pongo 1 más 1, me parece que ANS es 2, y si vengo acá, ANS me parece como 2. Ya, ese 2 es como lo mismo que pasa en las calculadoras científicas, que uno tiene la variable ANS, que es como el último resultado que uno tiene disponible para trabajarlo. Ya, entonces yo ahora vamos a poner ANS más 4 y me parece que es 6, ¿cierto? Es como lo mismo de las calculadoras científicas. Es como una variable que se declara automáticamente cuando uno declara cosas sin ponerle nombre explícitamente, que sería como algo así, ¿cierto? Si ahora vengo acá y pongo 10 más 4 y corro esto, ANS ahora es 14, ¿no es cierto? Pero si vengo acá y le pongo variable nombrada y le pongo 10 más 7, me aparece la variable nombrada ahí, pero ANS sigue siendo 14, ya. Y eso también es parte de lo que hace el workspace, y es que muestra todas las variables declaradas y su valor, ¿no es cierto? Y su clase y los bytes que ocupa. En el fondo, todas las variables que uno declara se mantienen acá, aunque no estén en el código explícitamente. Por ejemplo, ese A yo creo que lo usé al principio, la verdad es que no recuerdo, pero lo usé al principio en algún momento. Y la variable 1 y 2 y 3 son las que usé antes, ¿no es cierto? La variable 3 sigue acá ocupando memoria y definida. Ya. Bueno, eso es lo que dice acá, ¿no es cierto? Las variables declaradas permanecen en memoria hasta que sean borradas o sobreescritas, ¿cierto? Por ejemplo, ahora var 3, yo puedo llegar y ponerle acá var 3 igual 15.
Y si es que corro esto, acá ya lo redefiní, mejor dicho, ¿cierto? Pero si ahora borro esto, var3 sigue siendo 15, sigue existiendo en la memoria y yo lo puedo trabajar como una variable incluso, ¿no es cierto? Yo puedo llegar acá y poner var3 más var2 y corro esto y me cambió el valor de ANS a 25, ¿cierto? Eso es porque var3 vale 10 y var2 vale 15, ¿cierto? No, var2 vale 10, var3 vale 15, eso sí. Entonces, var3, aunque no esté definido aquí, esta variable 3, sigue estando en el workspace, porque ya lo definí una vez y corrí el programa, ¿ya? Entonces, aunque no haya ese programa aquí, yo lo puedo usar. De hecho, puedo abrir un nuevo programa. Por ejemplo, vengo para acá. A lo mejor lo hago acá. Pongo acá y pongo var1 más, voy a poner clc var1 más var2 y corro esto. Tengo que guardarlo así, acá. Y ahí está, 18, ¿cierto? Me computa el valor, a pesar de que la variable 1 y la variable 2 no están definidos en esta hoja ni siquiera. De hecho, creo que los archivos ni siquiera están en la misma carpeta. No, están en la misma carpeta. Entonces, y aún así puedo trabajar con las variables porque están definidas en el workspace, ¿ya? Entonces, ahora, si yo vengo para acá y además ya no quiero tener estas variables, ¿no es cierto? Acá lo que tendría que hacer sería usar el comando clear, ¿ya? Que el comando clear lo que hace es que vacía el workspace, elimina todas las variables que están ahí flotando, ¿cierto? Si yo veo mi workspace acá, tengo todo esto. Bueno, ¿no es cierto? Yo en el workspace puedo ver el nombre de la variable, su valor, su bytes, su clase, etc. Es bueno para ver esa información, ¿no es cierto? Es súper cómodo. Pero a la vez está usando memoria. Entonces, lo ideal es siempre tener solamente las variables acá que uno está usando, ¿no es cierto? Y si yo no quiero tener las variables como por ejemplo A, que lo tengo definido desde el principio, que no lo uso hace mucho tiempo, lo que tendría que hacer es poner el comando clear. Pongo clear, ahí se ejecutó y ahora el workspace está vacío. Si ejecuto esto, me tiro un error, porque ahora no está definido var3, ¿no es cierto? Como lo borré de la memoria y no lo escribo nuevamente, entonces no existe, como que nunca hubiera sido definido. No existió nunca var3, ¿ya? Y entonces, ahora la misma lógica del CLC, ¿no es cierto? De ponerlo al principio, yo vengo y pongo un clear al principio, y con estos dos comandos ya me aseguro de tener siempre limpio la consola de comando y siempre limpio el workspace, ¿no es cierto? No va a tener nada molestando acá para ver los resultados, porque si no pongo esto se me va acumulando todo lo que ejecuta acá. Y con el clear me aseguro de que todo lo que las variables que he definido se vayan eliminando, cosa de que solamente esté usando la memoria que realmente necesito en mi programa, ¿ya? Entonces siempre también es recomendable poner un CLC clear al principio de cada programa, ¿ya? Es una muy buena costumbre hacer eso. Bueno, ahora un pequeño ejercicio. Creo un programa en donde se definen 5 variables numéricas, 3 se muestran por la consola de comando y al final se sumen, pero el resultado de la suma no se muestra por consola, ¿ya? Compone el resultado en el workspace, ¿ya? Entonces tienen que definir 5 variables, 3 se tienen que mostrar por consola y al final tienen que sumar todas las variables, pero su resultado no se tiene que mostrar por consola, sino que lo tienen que ver directamente desde el workspace, ¿ya? Ahora les recomiendo que pausen el video y lo piensen un poco, pero lo voy a resolver al tiro, ¿no? Y lo voy a resolver acá mismo, ya. Tengo que definir 5 variables, ya, esa sería la primera parte. Voy a var1 igual 1, var2 igual 2, var3 igual 3, var4 igual 4, var5 igual 5, ya. Esto es la primera parte, ¿no es cierto? Sería ese enunciado de ahí, un programa donde se definen 5 variables numéricas, ya, importante que sean numéricas ya, es lo que hemos visto hasta ahora. Y después que 3 se muestren por la consola de comando, ya. ¿A qué me refiero con eso? Si yo ejecuto esto, se van a mostrar todas acá, ¿cierto? La var1, var2, var3, var4, var5, ¿cierto? Están todas las variables definidas acá. Y yo lo que quiero es que solamente se muestre 3 acá. Entonces, ¿cómo hacía que se dejen de mostrar todas las variables? Les pongo un punto y coma, ¿cierto? Entonces vengo acá y pongo eso acá y eso acá, ¿no es cierto? Esto es completamente arbitrario, por cierto. Ya dice de 2 variables, no cuáles. Entonces podría perfectamente ser estas 2, por ejemplo, o estas 2, no sé, da lo mismo. El punto es que solamente se muestren 3 por la consola de comando, ¿ya? Entonces, poniéndole punto y coma 2, ya evito que se muestren, ¿ya? Si ahora corro esto, aquí se ve que se muestran la variable 2, la 4 y la 5, pero la 1 y la 3 no, ¿ya? Y son justo los que tienen punto y coma, entonces está funcionando el método, ¿ya? Bueno, hasta acá, vamos bien.
Ya definimos las 5 variables numéricas, ya hicimos que se muestren 3 por consola, y ahora lo que nos falta es que se sumen, ¿ya? Entonces, bueno, dice que se sumen, pero que el resultado de la suma no se muestre por consola, ya, pero yendo por parte, lo siguiente es sumarla, ¿no es cierto? Entonces acá yo podría llegar y poner var 1 más var 2 más var 3 más var 4 más var 5, ¿ya? Y tengo esta suma, ¿no es cierto? Y ahora puedo correr esto y se demuestra acá ans igual 15, ¿ya? Ahora lo que yo quiero es que esta suma no se muestre por consola, ¿ya? Sino que entonces lo que yo hago es que vengo y pongo un punto y coma y corro esto y ahora no se están agregando, ¿cierto? De hecho acá me dice que no estoy usando para el valor, pero a lo mismo, ¿ya? El punto es que tengo definidas mis 5 variables, hice que 3 se muestren por consola, la estoy sumando y su suma no se muestra por consola, ya. Ahora su suma en el workspace va a estar guardada como ans, ¿cierto? Porque no definí nunca un nombre para esta suma explícitamente, ¿ya? Entonces se me va a guardar automáticamente como ans, pero también sería correcto, ¿no es cierto? Bueno, con todo esto ya estaría respondida la pregunta, ¿ya? De hecho con esto nomás, si ni siquiera esto, ¿ya? Pero con esto ya estaría respondida la pregunta. Pero aparte de eso yo puedo definirle un nombre a esto, puedo nombrar esta suma, ¿no es cierto? Y le voy a poner, por ejemplo, suma. Y ahora corro esto y ahí me queda mi suma, ¿cierto? Le puse nombre y ahora me queda guardado como una variable, ¿ya? En el fondo esto sería el ejercicio 1, ¿ya? Ahora, el ejercicio 2. Declare variables numéricas por la consola de comandos y luego súmelas en un programa donde no se han definido explícitamente las variables. La suma debe mostrarse por consola, ¿ya? Bueno, entonces, tengo que declarar variables numéricas por la consola de comandos, ¿ya? Y luego súmelas en un programa donde no se han definido explícitamente las variables. Ya, no dice cuántas variables, así que da lo mismo. Bueno, que sea este programa que tengo acá, lo voy a cerrar. Voy a ponerle CLC, ¿no es cierto? CLC, ¿ya? Voy a poner un CLC acá. Y lo que tengo que hacer ahora es definir variables por consola, ¿ya? Porque tengo que declarar las variables por consola y luego sumarlas en un programa donde las variables no han sido definidas, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, acá sin nada de creatividad, a ver, voy a poner un clear también, ya, ahí sí hice un clear y un CLC. Acá sin nada de creatividad voy a poner, por ejemplo, variable 1 igual 3, variable 2 igual 2, variable 4 igual 4, ya, tengo estas 4 variables definidas por consola y puedo ver que están correctamente definidas en mi workspace, ¿no es cierto? Me aparece su valor, me aparece su clase, ¿no es cierto? Ahora lo que tengo que hacer es en un programa donde estas variables no han sido definidas, sumarlas, ¿ya? Y que la suma se muestre por consola. Entonces esto lo que tendré que hacer es llegar acá y poner var 1 más var 2 más var 3 y corro esto. No definí var 3. No definí var 3, bueno, le puse var 4, da lo mismo. Ahí está, ¿no es cierto? Bueno, el problema que tuve recién fue porque no había definido var 3, le puse var 4, como que me salté el 2 var 4 nomás. Pero el resultado mismo, ¿no es cierto? Definimos las variables por consola y al final las sumamos en un programa donde no estaban definidas, ¿ya? Ahora si yo llegara para acá y pusiera clear acá, al comienzo del programa, que les dije antes que era una buena práctica, el programa ya no funcionaría, ¿no es cierto? Porque estas variables no están definidas en ningún lado. El programa dependía de que las variables fueran definidas por consola. Entonces, como que en cierta forma el programa dependía de que lo que las variables definidas anteriormente se mantuvieran en memoria, ¿no es cierto? Entonces, al vaciar la memoria, yo ya no tengo disponibles las variables que estaban definidas anteriormente en la memoria, ¿ya? Y por eso es que me tiré el error ahora. Ahora lo que tendré que hacer es volver a definir las variables o simplemente quitar el clear y definirlas de nuevo por consola, ¿ya? Bueno, en el fondo eso ha sido todo por hoy. La idea de esta ayudantía era simplemente introducirlo un poco a cómo usar a grandes rasgos la interfaz de MATLAB. No cubrí todo lo que me gustaría hacer, pero igual tampoco quiero hacer muy largo el video para que lo puedan ver más tranquilo. En el siguiente video les voy a poner un poco más de información. Pero con esto ya estaríamos bien, ¿cierto? Vimos un poco cómo tratar las variables, cómo definirlas, cómo hacer que se muestren por consola, el funcionamiento de la consola de comando, ¿no es cierto? Uno puede llegar y definir variables como quiera, pero que el problema es que no las puede editar y que también es engorroso estar definiendo un código así. Imagínense si tiene un código de 60 líneas, estar definiéndolo línea por línea así es una lata, ¿no es cierto? Entonces lo recomendable es siempre usar el editor de texto. Una vez en el editor de texto uno puede ir poniendo punto y coma acá para evitar que las variables se muestren o no, como acá, ¿no es cierto?
Acá defino A, defino B, A más B no tiene punto y coma, entonces se demuestra el puro resultado, pero las variables siendo definidas no se muestran, a diferencia de aquí, acá sí se muestran todas, ¿cierto? También vimos el comando CLC, que sirve para limpiar la consola de comandos. En el fondo, si uno tiene muchas cosas acá y pone CLC, se borra todo, ¿no es cierto? Y es recomendable ponerlo siempre al principio del programa para asegurarse que con lo que está trabajando uno esté lo más limpio posible y siempre tenga la última versión de lo que está programando, ¿no es cierto? También vimos el workspace, que es donde se almacenan todas las variables, tiene su nombre, su valor, su clase, etcétera, y es útil para ver con qué está trabajando uno, ¿no es cierto? Y el comando clear finalmente, que se encarga de limpiar las variables almacenadas en el workspace que ya no están haciendo nada, porque cada vez que uno define una variable, esa variable se queda en memoria hasta que uno cierra MATLAB o la borra explícitamente, ¿no es cierto? O también la puede redefinir, pero en el fondo la variable se va a quedar ahí, ¿no es cierto? Y la gracia es que uno esté usando los recursos que necesita, y por lo mismo también es recomendable siempre poner un clear al comienzo del programa. Y bueno, al final vimos estos dos ejemplos que son cortitos, pero que sirven para demostrar un poco el cómo uno puede ir manipulando la consola de comandos con los puntos y comas, porque muestre lo que uno desea, cómo uno puede ir viendo los resultados en el workspace, y finalmente también vimos un poco cómo funciona el workspace y los límites que tiene al definir variables, ¿no es cierto? Que uno en el fondo puede definir una variable en cualquier lado y mientras esté abierto MATLAB y no lo cierre y no borre el workspace, puede usar esa variable donde quiera, ¿ya? Pero que ese programa al final igual va a ser sensible a lo que tenga el workspace. Borrando el workspace, un programa que se basa en eso deja de funcionar. Bien, entonces eso es todo. Espero que les haya servido, que lo hayan visto, que lo hayan estudiado, y nos vemos.